Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Héctor? Un También, gusto muy poder estar bien. Pues contigo. antes que nada, muchas gracias por darle un poquito de tiempo aquí al canal, al podcast. Y pues nada, creo que podemos empezar platicándole a la audiencia quién es Carlos, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde naciste? ¿En dónde vives? Sobre todo esa parte de en qué momento supiste que querías ser ágil, ¿no? Un agile coach o agilista, ¿no? Platícanos. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Carlos Pérez, me conocen como Charlie. Bueno, yo en realidad lo que he estudiado ha sido educación. Estudié la carrera en educación, en la especialidad de filosofía y religión, y de ahí me he ido formando en otras cuestiones como gestión de proyectos, porque tuve una ONG donde ayudamos a jovencitos en situación de riesgo a poder, digamos, proponer un estilo de vida diferente que los aleje de las drogas o delincuencia, ¿no? A través del baile hip hop, a través del street. Entonces, eso fue lo que me llevó a poder ver, digamos, cómo gestionar proyectos y eso también, digamos, que me llevó a poder ver este nuevo tema de la agilidad, ¿no? De ahí me he estado formando en temas de prácticas filosóficas, por lo cual, digamos, ahora estoy realizando también una maestría en prácticas filosóficas en México, en CECATFI, y bueno, también estoy trabajando como ATF o como Scrum Master también en otras empresas. Muy bien. Oye, Carlos, platícanos un poco de ese tema de la filosofía, ¿no? Nació esta conversación por las ganas de conversar sobre el pragmatismo a la hora de hacer agile coaching, ¿no? Pero igual creo que antes valdría la pena que le platicaras a la gente de qué se trata este tema de la filosofía, ¿no? ¿Qué estudia o cuál es el trasfondo de esto, ¿no? Sí, bien, lo que yo considero es que aquello que se habla como agilidad, ¿no? Requiere cierta dislucidación, por así decirlo, teórica, previa, como para poder llevarla a cabo adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que si uno lee cualquier tipo de guía, ¿no? Lo primero que te van a decir es que tú tienes que tener claro a qué le denominan agile o a qué le denominan agilidad. Podría parecer esto una cuestión irrelevante, pero en realidad es fundamental, ¿no? Porque deja claro aquello de lo cual nosotros podemos definir por ágil y no ágil. Desde este punto de vista, yo ya estoy partiendo desde una concepción pragmática, porque estoy dando por sentado o presuponiendo que actuamos conforme nosotros concebimos las cosas. En la práctica, ¿esto cómo se puede traducir? Pues imagínate una conversación en muchos agile coaches, ¿no? Y todos dicen, sí, mi empresa es ágil, ¿no? O mi organización es ágil. El problema es, ¿bajo qué términos ellos definen que su organización es ágil, ¿no? Y ahí puede empezar el problema porque quizá puedes hacer doble clic y puede ocurrir que no necesariamente es tan ágil como pretenden ser, pero para todos ellos es ágil, ¿no? Y si todo es ágil, pues nada termina siendo ágil, ¿no? Entonces, esto es un problema muy, muy importante porque las personas van a tomar decisiones y las van a tomar decisiones en base a lo que ellas creen o lo que presuponen. Entonces, lo que yo me he dado cuenta o lo que yo parto es que detrás de esto que nosotros denominamos como ágil requiere de una filosofía. Eso es lo que sostiene la. Sin esa filosofía, yo considero que tú no puedes ser ágil. ¿Por qué? Parto de la concepción de Agile Alliance, de lo que es la agilidad, ¿no? Como aquella capacidad de poder adaptarse, ¿no? A los cambios, ¿no? En un entorno incierto y turbulento, ¿no? Y en la medida de lo posible, poder tener éxito. Eso es lo que yo concibo como agilidad. Entonces, la cuestión ahí va de bajo qué supuestos tú tomas decisiones. O sea, estamos hablando de una toma de decisión. Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la praxis humana, de la forma de cómo una persona va a decidir, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente decidiría de un modo o podría decidir de otro? Ese es el problema fundamental, digámoslo de este modo. No tendría por qué, Carlos, estar ahí como fundamento el manifiesto ágil, ¿no? El manifiesto agile no sería como, bueno, aquí están las palabras concretas para no tener que depender de la interpretación o de que cada uno le da la palabra agilidad. Claro, lo que yo entiendo es que el manifiesto ágil no te define qué es la agilidad. Te dice nosotros estamos de acuerdo en que si pones primero los de la izquierda y lo pones en segundo plano los de la derecha, tú vas a poder, digamos, tener ese tipo de agilidad, ¿no? Pero considero yo que requieres de una filosofía previa. Por ejemplo, nosotros hablamos de empirismo, ¿cierto? Normalmente siempre se habla de empirismo, de empirismo. Yo considero que no es empirismo, considero que es pragmatismo. ¿Por qué? Porque el empirismo, si bien es cierto, valora la experiencia es particular
y no necesaria. Por ejemplo, tú en estos momentos tienes la experiencia de que estás hablando conmigo. ¿Puedes tú tener la certeza de que mañana vas a hablar conmigo? ¿Con qué tanto de seguridad sí vas? Por ejemplo, hoy día tú sabes que ha salido el sol. El día de mañana, ¿con cuánta de certeza sabes que va a salir el sol? ¿Cómo podrías comprobar que el día de mañana el sol sale? Ahorita no lo puedes saber. Tendrías que llegar el día de mañana para saber que el sol sale. Eso es empirismo. Entonces, cuando hablamos de agilidad, nosotros no usamos la experiencia como algo pasado o como algo en el presente, sino que lo vemos o lo proyectamos hacia el futuro. Por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando hablamos de velocity, nosotros decimos que podemos imaginarnos que la velocidad del próximo sprint podría seguir similar a los 3 sprints pasados, ¿cierto? ¿No? Y yo actúo conforme a esa idea o esa creencia que yo estoy teniendo. Estoy proyectando mi experiencia pasada, la estoy proyectando hacia el futuro. Eso es muy pragmático, no es muy empírico, porque la experiencia es particular y no necesaria. Ahora, digamos que el problema nuevamente de fondo es un tema, ahora lo diré de este modo, ya está pasando el mercado. No pasa nada, no te preocupes. Ya, pasa. Okay. ¿Estás ahorita en México o en Perú? No, en Perú. No soy ya, como okay. México. Sí, bien, ok. Entonces, partiendo de la concepción de la agilidad como capacidad de poder adaptarse en un entorno incierto y turbulento, esto refiere a una teoría de la acción humana, a una teoría de la decisión, ¿ok? Este es el problema de fondo porque se trata de cómo yo tomo decisiones. Digamos que lo que yo puedo encontrar son dos polos, una perspectiva racionalista y una perspectiva empirista. ¿Por qué digo que hay una perspectiva racionalista? Refiero a que es cuando una persona toma una decisión basada en sus concepciones sin fijarse en la realidad. Por ejemplo, ¿por qué cuando yo llego, digamos, hablemos de las transformaciones ágiles, por ejemplo, ya? ¿Por qué no se parte como debería comúnmente haberse hecho, ¿no? De decir, traes a la gente, tú las capacitas, tu modelo operativo lo sacas de las mismas personas, vas iterando, experimentando. No. Lo que se ve es que contratas una gran consultora, la gran consultora te puede traer hasta un enlatado, te trae el enlatado, tú lo ejecutas, te das cuenta que no funciona, ¿no? Y haces todo lo posible, por así decirlo, para que funcione. Ahora, imagínate el tema de las decisiones. ¿Por qué tenemos que hacer solamente sprint de 2 semanas? La mayoría es sprint de 2 semanas. ¿Por qué no se nos ocurre hacer de 3, de 4? O sea, ¿por qué, por ejemplo, la gente tiene que seguir usando puntos de historia? O sea, ¿en base a qué lo usamos? O sea, ¿ya lo probaron? ¿Funcionaron o lo dan por sentado porque alguien más lo utiliza? ¿Cómo deciden las personas, no? Este es el problema de fondo, ¿no? Eso es lo que yo, digamos, voy viendo, ¿no? En cambio, cuando hablamos del pragmatismo, porque creo que en las redes sociales tú escuchas palabras como es pragmático, y esa palabra, digamos, no deja en claro qué es el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo en realidad es una corriente filosófica que nace en el último periodo del siglo XIX a inicios del siglo XX, especialmente con autores reconocidos como Peirce y como William James, ¿no? Ahora, este tipo de corriente filosófica nace en Norteamérica y está enmarcado dentro, digamos, de las revoluciones industriales, ¿no? El pragmatismo lo que te trata de decir, vamos a decirlo así, es que las creencias nos ayudan a poder adaptarnos al entorno donde nos encontramos. Este es el fundamento del pragmatismo. El pragmatismo tiene una perspectiva evolucionista de las ideas. Esto es lo importante aquí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una forma darwinista de las ideas, que las mejores ideas que se van a ir adaptando van a continuar y las ideas que no se adaptan las vamos a ir dejando de lado. Entonces, aquí ya entra mucho el tema de la agilidad. ¿Por qué en las organizaciones ágiles tenemos que seguir haciendo cosas que ya hace 2 o 1 década la gente lo presume o afirma que no funcionan? ¿Por qué? Pues no sé. Es que ahí empieza el problema. O sea, es lo mismo. Hasta a nivel político, ¿por qué los políticos siguen haciendo cosas que no les funcionan? ¿Por qué hay gente que sigue, por ejemplo, creyendo en ideas socialistas y comunistas o de izquierda si no les funcionan? No es el caso de China, por ejemplo. ¿Por qué China, queriendo o pretendiendo ser del tipo socialista o comunista, tiene, digamos, un mejor progreso económico? Y, por ejemplo, el caso de Venezuela, que aparentemente intenta seguir las mismas ideas, no tiene el mismo progreso económico. ¿A qué se debe? ¿Ves? No la sé. respuesta es el pragmatismo. Y eso ya lo decía, por ejemplo, Oppenheimer, cuando cuando recitan aquella frase de Deng Xiaoping que dice, ¿no? No importa de qué color sea el gato, sino lo importante es que case ratón. ¿Qué quiere decir esto? Que no me caso con una cuestión ideológica que doy por sentado que es verdadera porque lo es, sino que yo voy a asumir una perspectiva pragmática en basarme en lo que me da resultados, así sea contrario a lo ideológico. Entonces, si tú no eres pragmático o pragmatista, vas a querer decir, no,
nosotros tenemos que hacer Scrum. ¿Por qué no podríamos hacer Kanban? ¿Por qué no podríamos hacer Scrum? ¿Por qué no podríamos hacer Crystal? ¿Por qué no podríamos hacer XP? ¿Por qué necesariamente tenemos que hacer una sola cosa? ¿Por qué no podríamos hacer otra? Es que tenemos que estimar en puntos de historia, está bien, pero ¿por qué no podríamos estimar de otra manera? ¿No? O sea, y si hacemos doble clic, o sea, estoy seguro que tú eres un consultor y te vienen con problemas que quizás son muy cotidianos, ¿cierto? Es lo que me imagino. Y que quizás ni siquiera requiere mucho análisis, sino es un tema de criterio. Pero ¿por qué seguimos haciendo lo mismo a pesar de que eso puede estar errado? Bueno, pues creemos que por ahí va la solución porque hemos visto, ¿no? En experiencia propia que en algún lugar funcionó o confiamos en que algunas otras situaciones funcionó, pero como dices tú, tal vez no necesariamente va a funcionar en este contexto, ¿no? O sea, entonces lo que te estoy entendiendo es que el tema del pragmatismo tiene más que ver con, no tanto con mi experiencia propia, sino con mi experiencia, pero con cierto tipo de teoría o comprobación detrás o algo que me sustente que lo que voy a intentar no es nada más porque yo lo viví, sino tratando de aplicarlo a un contexto diferente, algo así. ¿O? Correcto. El decir que tú eres una persona empírica no define que lo estés haciendo bien, porque Ok. puedes tener 10 años de experiencia haciendo mal algo creyendo que lo estás haciendo bien. O sea, no es el criterio tu experiencia para decir que algo está bien. El criterio pragmático, al modo de cómo lo diría Charles Peirce, sería que la verdad es verdad en cuanto puede comprobarse por sus efectos. O sea, si tú dices, oye, nosotros vamos a estimar bien utilizando puntos de historia, es porque realmente tú puedes comprobar que realmente así es. Y por lo tanto, si no te funciona estimar con puntos de historia, entonces eso quizá puede ser falso. ¿Por qué yo tengo que seguir queriendo estimar con historias cuando no me funciona? ¿Por qué no podría pensar, puedo hacer algo diferente? ¿Cuál sería entonces, Carlos, la diferencia entre, por ejemplo, si hubiera estudios que dijeran que los puntos de historia sí han hecho experimentos con 100 equipos en donde dijeron, estos equipos sí les funcionó y sí estimaron mejor, entonces podemos llegar a la conclusión tal vez de que en base a este estudio, pues los puntos de historia son mejores para estimar que las horas, ¿no? Eso yo lo leí, por ejemplo. Ahí podría yo decir que no es por mi experiencia, es por un estudio. Entonces, no estoy siendo empírico porque, pues al final me estoy basando en un estudio, pero ¿en qué momento? O sea, no me queda muy claro. Me queda claro el empirismo y me queda claro la teoría o la demostración de lo que es un hecho. Pero ¿en dónde está el empirismo? Digo, el pragmatismo, ¿está ahí en medio? ¿Cómo? Claro, el pragmatismo lo que te está diciendo, vamos a decirlo de este modo, es que aunque eso funcione allí, uno tendría que saber bajo qué condiciones es que realmente funciona. No dejarse llevar solamente porque dices funciona y yo lo voy a aplicar, sino de pensar cuáles son las variables bajo los cuales esos puntos de historia funcionan. ¿Me dejo entender? Y por lo Sí. tanto, probar y experimentar si realmente me van a funcionar a mí. Y si no me funcionan, o bien continúo y algo diferente para que funcionen esos puntos de historia, o simplemente hago otra cosa diferente, porque también hay gente que le puede funcionar estimando en horas, y entonces, o sea, el que tú uses puntos de historia o utilices horas, ¿bajo qué criterio lo definimos? ¿Bajo lo que me dice la guía? ¿Bajo lo que me dice el coach? ¿Bajo lo que me dice el modelo operativo? O sea, ¿qué tipo de criterio yo tendría que utilizar para decir la mejor forma de estimar que debemos usar es esto? El problema va porque es muy racionalista en el sentido de que dicen, no, así lo dice la guía, no, así es como tiene que ser, así lo dice tal autoridad, a pesar de que no nos funcione o no nos funcione, pero lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo esperas tú que tu organización pueda ser ágil si es que no es capaz de cuestionar este tipo de cuestiones? O sea, difícilmente vas a poder innovar o hacer algo diferente, porque de por sí estás dando por sentado de que la verdad está dada por lo que dice alguien más o por lo que dice el modelo o la guía. ¿Qué tip le podemos dar a un Scrum Master que ha sido hasta ahorita tal vez empírico y teórico, pero que no conoce esta terminología del pragmatismo? ¿Cómo puede ser más pragmático un Scrum Master en su implementación de Scrum? Bien, el pragmatismo lo que intenta hacer es eliminar la dicotomía entre teoría y práctica. El pragmatismo ve que la teoría y la práctica son dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿por qué? Porque la teoría es la reflexión de la práctica y la práctica bebe de la teoría. Porque ¿cómo tú podrías fundamentar tu práctica si no tienes una teoría que guíe lo que vas a hacer en la práctica? Por eso no sería extraño que haya muchas discusiones. Si hay diferencias, si hay Agile, Agility, si es que Scrum,
si estamos haciendo Scrum, no estamos haciendo Scrum. Algunos proponen un criterio como que, oye, no importa, ¿no? Lo que diga de Sutherland, que si no haces esto, igualmente estamos haciendo Scrum y puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, el pragmatismo propone de que teoría y práctica son las dos cosas. O sea, ¿qué tendría que hacer el Scrum Master? Es decir, ok, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice tal cosa. Okay, la voy a llevar a la práctica, ¿ok? Ya lo llevé a la práctica. ¿Qué me he dado cuenta? Bueno, me he dado cuenta que esto sí es cierto y me he dado cuenta que esto quizá no es tan cierto, ¿no? Entonces, de lo que es cierto, yo lo puedo seguir manteniendo porque me funciona hasta cuando me funcione. Y cuando no me funcione, tendré que buscar hacer otra cosa diferente. Y lo que no me funciona, pues buscaría otra forma que pueda existir. Entonces, por esa razón es que tú no te quedas anquilosado en una sola cosa. O sea, me dejo entender. Entonces yo digo, ¿por qué no me funciona hacer Scrum? Quizá tendría que hacer Kanban. Ok, hago Kanban. ¿Cuál es el problema? Si Kanban me está dando mejores resultados en vez de Scrum. Sí, de acuerdo. Entonces es sumar, o sea, el mensaje aquí es no te vayas con la pura práctica como que eso es lo que es la verdad absoluta y va a funcionar en todos lados. No te vayas tampoco con la teoría. Haz un match entre lo que escuches, lo que vivas, lo que tú experimentes con la teoría y comprueba bajo el contexto y las circunstancias que tienes que sí y que no, de acuerdo a esos dos factores, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, justamente, por eso. Por eso el pragmatismo te dice que las creencias son formas de cómo nosotros nos adaptamos a la realidad, al contexto. Es más, ya Gil Brosa debemos recordar que cuando se habla de que la agilidad es un mindset, es una mentalidad, es una forma de cómo nosotros tomamos decisiones en una situación dada y que según Gil Brosa se basa en valores, principios y también en creencias. Los valores los tenemos del manifiesto ágil, está bien. Los principios también, pero ¿qué creencias son, por así decirlo, las que necesitamos para ser ágil? Por ejemplo, utilizar un sprint de 2 semanas es una creencia. Utilizar puntos de historia para estimar son creencias. El problema es cómo estas creencias realmente podemos presumirlas como verdaderas. O sea, ¿qué criterio utilizamos para decir que son verdaderas? Si Pues yo sí, no hay nuevamente... manera cómo identificarlas, ¿no? O sea, cómo decir esto es creencia y esto es teoría o esto es otra cosa que estamos seguros que sí funciona, no sabemos, ¿no? Claro, es que justamente lo que yo veo es que caemos en un problema, ¿no? O sea, no hay posibilidad de evolucionar, es lo que yo creo. O sea, creo que sin pragmatismo no podemos evolucionar porque no hay una filosofía previa que te permita tener esa apertura para que si algo no funciona, puedes hacerlo mejor. Podrías alimentar lo que estás haciendo. Pero si yo no tengo un tipo de filosofía así, yo voy a querer seguir haciendo lo mismo a pesar que no tengas los resultados esperados. Por eso te digo que culturalmente Latinoamérica es así. O sea, políticamente hablando, sigue haciendo las mismas cosas, aunque no le funcione. La pregunta es por qué si no tienes los resultados. Ahora, las organizaciones tampoco se escapan de este tipo de mentalidad. ¿Por qué siguen haciendo lo mismo si saben que le está yendo mal? ¿Por qué no pueden cambiar? ¿Por qué no pueden evolucionar? ¿Me dejo entender? A eso es lo que yo voy. Entonces, imagínate en una discusión, vamos a ver, en una discusión están los Scrum Masters, los Agile Coach, etc. ¿Bajo qué criterio se define lo que es cierto o no? Por ejemplo. En Latinoamérica está muy hecho el tema de la jerarquía, ¿no? Si me lo dice el gerente, si me lo dice el coach, si él lo dice es porque debería ser así. ¿Por qué? Porque yo no pongo un criterio nuevamente de éxito. Así lo diga el barrendero y si lo que dice el barrendero puede ser comprobado y puede funcionar, entonces lo que él dice tiene razón, ¿no? Ahora, el problema es que si tú no tienes un criterio nuevamente como esto, lo único que vas a hacer es seguir lo que dice el Agile Coach, pero el Agile Coach puede estar muy equivocado. O sea, ¿qué define que lo que dice sea verdadero? Si no es los resultados que tenga con aquello que está afirmando. O sea, eso es lo que te tiene que llevar al final el pragmatismo, ¿no? Si tú tienes una organización pragmatista, lo que vas a hacer es, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos funciona y lo que no nos funciona, no lo vamos a hacer. Entonces, constantemente estamos regulando lo que hacemos para hacerlo cada vez mejor y no apelamos a una autoridad o no apelamos a ciertos dogmas, por así decirlo, para continuar lo que estamos haciendo. Oye, Carlos, ¿y cómo como Agile Coach puedes acompañar a un equipo a que descubra su propio pragmatismo o descubra su propia fuente de la verdad o de lo que le funciona? Porque pues estamos como en este dicho o en este entendido de que el coach no debe de decir cómo hacer las cosas, ¿no? Más bien te debe de cuestionar o de coachar para que
tú descubras cómo hacerlas y tú entiendas qué funciona para ti, qué no en tu contexto, ¿no? Justamente como comentabas. Entonces, ¿se puede desde el lado del coaching hacer eso o se tiene que en algún momento ser un poco más consultor, un poco más mentor o cómo se le hace para que esos equipos encuentren su pragmatismo, ¿no? Ok, nuevamente yo creo que sería una respuesta pragmática, ¿no? La primera afirmación que comentaste es que era lo que acabas de comentar, el coaching que tiene que Una hacer. creencia, ¿no? Una Ok, creencia. claro, pero has dicho algo tú, algo, o sea, el coach que tiene que hacer. Cuestionar, Ya, ok, acompañar. ya, ok. Pero justamente desde una perspectiva pragmática, lo que nosotros tendríamos que decir, ok, la forma de cómo yo estoy concibiendo el coaching, que es no proponer y solamente preguntar, ¿me funciona o no? No, no me Pues funciona. a veces depende del cliente, ¿no? Ok, a veces funciona, a veces no. Entonces yo no puedo decir que solamente para hacer coaching tengo que hacer preguntas aparentemente poderosas, que en realidad es mayéutica. Eso es muy antiguo, ¿no? Entonces, en algún momento, y aquí está justamente lo que tú estás diciendo, pero eso es pragmático, pues, ¿no? Entonces lo que yo me doy cuenta es que no solamente tengo que preguntar, porque hay casos donde me va a servir preguntar y hay casos donde voy a tener que mentorear, donde voy a tener que acompañar, donde voy a tener que enseñar, donde voy a tener que hacer esto o voy a tener que hacer aquello. O sea, no me puedo quedar en decir no. Y ahí empieza el problema. Date cuenta que dice, no, yo no propongo porque yo soy coach. Yo solamente hago preguntas, no hago más. Eso es lo que yo quiero llegar al punto de vista. Me tengo que llegar a ese punto de vista donde es, no, yo soy coach y yo solamente hago preguntas. Ya, amigo, pero no te funciona así. No estás teniendo los resultados que estás esperando. No, pero el coach es así. Yo solamente hago preguntas. Y cuando dejo de hacer preguntas poderosas, ya dejo de ser coach. Ya, pero no tienes resultados. ¿Por qué sigues creyendo que lo que estás haciendo está bien si tus resultados te están demostrando que no es cierto lo que tú estás afirmando? Las consecuencias de tu afirmación no pueden corresponderse con esta realidad que estamos observando. ¿Por qué quieres seguir aferrado a una idea que no puede ser correspondida o comprobada con la realidad? Si tú fueras pragmático, tú dirías, oye, esto de que me enseñaron, teoría, de que el coach es hacer preguntas poderosas, no me está funcionando. Ok, entonces quizá debería intentar hacer mentoring, quizá debería intentar hacer teaching, quizá ya no solamente debería hacer este tipo de coaching como solamente preguntar, sino que tendrían que entrar como un consulting. A eso es lo que yo voy, ¿no? Porque yo me tengo que decir, no, yo no puedo hacer otras cosas porque el coaching es eso. Si tus resultados, nuevamente, como te repito, desdicen lo que tú estás afirmando. Sí, yo creo que tiene que ver con un balance, ¿no? Un poquito de como de sentido común, de ver, digo, obviamente hablando ahí del tema del coaching, pues sí, hay veces que vale la pena hacer preguntas, pero cuando eso no está funcionando, pues tienes que cambiar la estrategia, ¿no? Y tratar otras cosas hasta que veas que se está adoptando una buena práctica ágil, que veas el resultado, ¿no? O sea, tratas de ir como con los recursos o con las herramientas que tengas, que hayas aprendido y que hayas vivido, ¿no? Creo que ahí, en ese tema me queda muy claro, pero entonces podemos como hacer una generalización o no en cuanto a este como punto medio, ¿no? O sea, es empezar por lo que tal vez la teoría te dice y experimentar con lo que te está funcionando y llegar a un balance entre teoría y práctica propia o cómo llegar a ser, o Correcto. sea, eso es lo que me interesa a mí, ¿no? A ver, Sí. yo creo que no he sido pragmático en muchas ocasiones en mi vida por lo que estoy entendiendo. ¿Cómo le hago para seguir, para sí serlo a partir de ahora? Justamente crear ese bucle de retroalimentación entre teoría y práctica, que los dos se vayan alimentando, porque uno puede quedarse solamente en la práctica, pero puede ser que estés haciendo algo malo. O sea, por ejemplo, ese término de que yo voy a tropicalizar mi agilidad, yo creo que se presta para hacer mala agilidad, para hacer ni siquiera ágiles y hasta para asimilar antipatrones en ese nombre de que yo me baso en la práctica, ¿me entiendes? Pero no corresponde con la teoría, entonces yo voy a eso, o sea, es como que decir, ¿cómo podría llamarlo? Si yo tengo una mascota y digo, es un perro, y tú me dices, no, pero que no es un perro, pero si es un perro, ¿no? Y tú dices que no es un perro. ¿Por qué no es un perro? Te voy a preguntar, porque tiene dos patas, tu mascota, tiene un pico, ¿no? Y dice cuac. No, pero para mí es un perro. Imagínate la agilidad. Nosotros somos ágiles. Ya, pero ¿por qué ustedes son ágiles? Ustedes no son ágiles. Sí, nosotros somos ágiles. Ya, ¿bajo qué tú defines que eres ágil o no? ¿Por qué no te puedes tú estar engañando en que estás pretendiendo o imaginándote que eres ágil, pero en realidad no lo eres? O sea, sin la teoría te pierdes en la práctica y puedes estar haciendo malas cosas porque no bebes de la teoría. Si tú acudes a la teoría, tú vas a decir, bueno, ¿no? Bueno, la agilidad tiene que ver con esto, con esto, con esto, con esto. O sea, por ejemplo, algo básico. O sea, si nosotros decimos que el primer valor es
individuos, interacciones por encima de procesos y herramientas, ¿qué pasa cuando llegas a una organización que se afirma como ágil, pero que en la práctica, en realidad, lo que más perdura son los procesos y las herramientas y no los individuos y las interacciones? ¿Es ágil o no es ágil esa organización? Pues en teoría no, ¿no? De acuerdo al manifiesto no sería, en teoría. ¿Y por qué ellos se identifican como ágiles? Porque pues, está como de moda y todo el mundo quiere creerse ágil, ¿no? Ahí empieza el problema, pues. Entonces, ¿cómo tú tienes posibilidad de ser ágil si tú de por sí estás dando por sentado que ya lo eres? ¿Cómo podrías tú evolucionar? ¿Cómo podrías tú ver la necesidad de decir, oye, tenemos que poner primero los individuos en las interacciones por encima de procesos de herramientas como para poder nosotros decir somos ágiles? Si tú ya te afirmas como ágil sin necesidad de este primer valor. Entonces, a lo que yo voy es, ¿realmente estas organizaciones van a poder tener esta agilidad de la que tanto dicen? Óyeme, ahorita que dijiste este tema de que nos sentimos ágiles y pues quién sabe si lo seamos o no, y quién es quién para decir esto sí es ágil y esto es no en realidad, tendría que ser yo ágil para poder enseñar agilidad, es decir, no basta con que yo conozca el manifiesto, sepa cómo implementarlo, yo podría ir a una empresa, ser consultor o necesito forzosamente comprar la idea de la agilidad, vivirla y ser yo ágil para poder enseñar agilidad. Es como el clásico traducido a palabras más sencillas, comentarista de fútbol que nunca fue futbolista, ¿no? ¿Es válido o se necesita ser futbolista en tu opinión? Yo creo que el pragmatismo te llevaría a nuevamente tener un punto medio, porque el problema en Latinoamérica es mucho de extremo, porque alguien podría decir, no, es que es muy teórico, por eso uno escucha palabras como que no, eso es muy de by the book, y se toma en sentido peyorativo, no es mucho del libro, está bien que teme el libro, pero la pregunta es, ¿tú cómo sabes que lo estás haciendo bien si no apelas a ningún libro o a ninguna teoría? ¿Me entiendes? O sea, vamos por eso, ¿cómo tú sabes que estás haciendo bien si lo que estás haciendo no lo sostiene una teoría? Es que Entonces, ahí parecería empieza. que pierdes más si te basas en la pura experiencia que si te basas en la pura teoría, porque en la pura teoría al menos alguien ya tomó el tiempo para comprobar algo, ¿no? Que si te basas en la pura experiencia puede que esté todo mal, pareciera, ¿no? Correcto. Entonces, por eso te digo que son muy extremos. Alguien podría decir, bueno, no se puede porque el comentarista no juega, ¿no? O alguien puede decir, no, o sea, tiene que ser futbolista, ¿no? Porque futbolista juega. El pragmatismo te diría que eso tendría que evaluarse en base a los resultados. Por eso, por ejemplo, a Peter Drucker le decían, oye, Peter Drucker, tú eres el filósofo del management, pero tú nunca has dirigido una empresa. O sea, tú nunca has sido empresario. ¿Cómo puede ser posible que tú escribas sobre cómo dirigir una empresa? ¿Me dejo entender? Y digamos, Peter Drucker dice, sí, es cierto, yo no soy un empresario, pero no necesito empresario para poder decirte cómo tú puedes dirigir mejor tu empresa, porque yo estoy observando lo que tú haces. Yo estoy reflexionando y haciendo teoría de la práctica que yo observo de ti. Y yo te la doy para que tú la pongas en práctica. Entonces, el pragmatismo no está rompiendo esto, o sea, no quiere poner en dos polos, sino que lo que está tratando de decir es que el intelecto humano es tan poderoso que realmente puede lograr este tipo de síntesis. O sea, una persona que se considera totalmente teórica tiene que regularse por la práctica que se puede llevar a cabo sus ideas. Y una persona que se considera muy práctica tiene que regularse con la teoría para poder estar más seguro de lo que está haciendo, si lo está haciendo bien. Entonces, puede hacerlo muy bien sin jugar, por así decirlo, fútbol, si es que realmente los comentarios que realiza le atinan y dan resultados a lo que refiere, ¿no? Igualmente lo puede hacer un futbolista. Por eso un futbolista no necesariamente es un buen técnico. Requiere de otro tipo de habilidades para poder ser un director técnico o hasta un comentarista, ¿no? O sea, a eso es lo que yo voy. Es lo mismo como, por ejemplo, en Agile Coach. ¿Qué te define que tú seas un buen Agile Coach? ¿Por qué? ¿Porque resistes un curso o porque realmente eres capaz de hacer coaching? Pero ¿cómo tú sabes que eres realmente capaz de hacer coaching? ¿Dónde están tus resultados? Si no regulas lo que tú sabes, lo que tú conoces con tu práctica, difícilmente vas a ir mejorando lo que tú estás creyendo o lo que tú estás conociendo. Esto es lo que te está diciendo el pragmatismo. El pragmatismo te está diciendo, oye, no te confíes solamente en tu práctica, ni tampoco solamente te confíes en tu teoría. No, lo que tú tienes que hacer es juntar las dos y utilizar un criterio de éxito, un criterio práctico de que lo que tú estás afirmando como verdadero realmente pueda ser cierto con los efectos de lo que tú afirmas. Y si no es así, entonces tendrías que cambiarlo o ir mejorándolo. Pero si yo doy por sentado que lo que yo estoy afirmando es verdadero, verdadero per se, entonces puede ser que esté equivocado. No tengo forma de retroalimentar lo que yo estoy diciendo. Oye, Carlos,
¿Qué opinas? Ahorita platicaste del término de tropicalizar. La verdad es que me llamó la atención porque yo tengo un entendimiento de esa palabra muy positivo. O sea, tú lo has experimentado al parecer de manera un poco menos positiva o negativa porque, pues dices, eso, o sea, eso no es tal vez lo ideal, ¿no? El término tropicalizar, yo lo entiendo como entender el contexto, ¿sí? De una empresa, de un equipo y tratar de aplicar justamente la teoría o lo que yo he visto que funciona en otros lados en ambientes o en condiciones o en variables similares y tratar de experimentar para ver si algo funciona, ¿no? O sea, y no necesariamente esto siempre va alineado a la teoría, a lo que dice el libro. Yo la verdad es que me considero una persona muy by the book. Hasta hace ciertos años que empecé a decir, es que el book pues es el book y qué bueno, ¿no? Yo creo que trato de empezar con todos mis equipos con el libro, con el book, ¿no? Todos los días hay un daily, pero si dentro de 6 meses alguien o 2 o 3 personas del equipo me dicen, no hace sentido que hagamos dailies todos los días, quisiéramos saltarnos el miércoles, porque el miércoles hay este contexto este equipo en especial le serviría mucho el miércoles no hacer daily, yo les digo totalmente, ¿no? Como dices tú, experimenten, si vemos que eso nos impactó de manera positiva en los próximos sprints, seguimos y funcionó, si no, pues entonces obviamente pues regresamos, o sea, trato de fomentar los experimentos y donde el resultado, trato de seguir y en donde no. ¿No es esto tropicalizar o tenemos un concepto un poquito diferente de la palabra tropicalizar? Lo que yo entiendo como tropicalizar es poder ajustar a los contextos en los cuales vivimos o en los cuales existimos bajo ciertas condiciones. Ahora, ahí creo que es un tema muy interesante lo que tú comentas. ¿Te imaginas tropicalizar un animal? ¿Qué pasaría en el lugar que se encontraría ahí? Si pusieras un animal y lo tropicalizas. O bien se muere o bien vive. Por eso te digo que hay un efecto darwinista en esto. O sea, tú te tropicalizas por necesidad, no por imposición. Los animales mejor adaptados al contexto son los que sobreviven y se mueren los que no se adaptan a él. Entonces, cuando yo, vamos a decirlo así, tropicalizo, estoy yo forzosamente haciendo un cambio que quizá no pueda sostenerse de manera natural. O sea, nuevamente te pregunto, nosotros vamos a tropicalizar nuestra agilidad. Y dentro de esta tropicalización, nosotros consideramos que el primer valor no debe ser individuos, interacciones por encima de procesos y herramientas, sino que tiene que ser procesos y herramientas por encima de individuos e interacciones. Ya, yo lo digo, estoy tropicalizando. Bueno, yo soy ágil. No sé qué te parece. ¿Tú qué dirías? ¿Sí? ¿Eres ágil, dirías? Yo diría que sí, pero es que estamos hablando de tropicalizar. O sea, yo no tropicalizaría nunca los principios y los valores, como el ejemplo que pones. Lo que sí tropicalizaría serían las prácticas. Esas me parece que sí son adaptables a los contextos a donde cada equipo trabaja y el producto es diferente y la cultura es diferente. Como dices tú, el ejemplo de los valores, eso sí creo que es un pecado ahí, ¿no? Contra la agilidad, pues es la Biblia de la agilidad, ¿no? Pero las prácticas, ¿crees que las prácticas sí se valen? O sea, así lo veo yo como la palabra tropicalizar, ¿no? Claro, Igual tiene otro justamente. nombre, como customizar o adaptar o no, tal vez. Claro, lo que pasa es que nuevamente hay que verlo a niveles culturales, ¿no? En Latinoamérica han hecho muchos experimentos tratando de tropicalizar las cosas y han tenido muy pocos resultados. ¿Por qué? Justamente considero lo mismo, ¿no? Porque no son pragmáticos. O sea, están presumiendo que los cambios que hagan van a ser buenos de por sí, pero no están permitiendo que los cambios sean naturales. O sea, cuando en un sistema, eso ya lo decía ya Peter Senge, o sea, en la quinta disciplina, o sea, cuando tú pones un nuevo elemento, o hasta en el pensamiento sistémico, vamos a decir, cuando entonces un cambio en un sistema, el sistema va a reaccionar, ¿no? Y no necesariamente va a seguir funcionando, puede ser que destruyas el sistema. Entonces, al momento de tropicalizar, el coach tiene que ser nuevamente pragmatista para que al momento de tropicalizar deje lo más esencial de la agilidad que le permite ser alguien ágil y hacer cambios que sean, por así decirlo, accidentales. Yo lo que digo, o sea, lo que justamente no lo veo tan bien el tema de tropicalizar, porque considero que en el nombre de la tropicalización dejan de lado aquello que es lo que les haría más ágiles, que son las personas, o que son los individuos y las interacciones, ¿no? O sea, a eso es lo que yo voy, ¿no? En nombre de la tropicalización, yo podría estar asimilando antipatrones, podría estar traicionando el mismo manifiesto ágil, porque digo, bueno, aquí en nuestra cultura no funciona mucho esto de individuos e interacciones. Aquí hay que partir por procesos y también por herramientas. Y nosotros somos ágiles, nosotros hemos tropicalizado
nuestro modelo, pero nosotros somos ágiles. O sea, ahí empieza el problema, ¿no? Eso es lo que yo voy. O sea, ¿por qué podemos realizar ese tipo de afirmaciones y no más bien decir, no, la esencia de la agilidad es individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas? Eso no lo puedo cambiar. Lo otro, como tú dices, sí puedo tropicalizarlo. Pero ¿por qué ocurre que en el nombre de tropicalización yo me siento en la capacidad de que pueda aún, digamos, dejar de lado ciertos valores? Oye, Carlos, y si ese ejemplo que pones, interacciones contra procesos, resulta que al experimentar y al voltearlo, la empresa entrega más valor, ¿qué importa si soy menos ágil o no? ¿Estás de acuerdo? O sea, a mí no me importaría romper el tema de la agilidad por ser una empresa que genere más valor. ¿Qué opinas? Yo tampoco tendría problema, pero justamente no tienes por qué llamarle perro a algo que es un pato. No ¿Qué dirías sentido soy tiene? muy ágil, dirías entrego mucho valor. ¿Estás de acuerdo? Claro, correcto. Es que ahí empieza el problema. ¿Por qué la gente quiere decir yo hago Scrum cuando no está haciendo Scrum? Este es el problema de fondo. ¿Por qué la gente quiere decir yo soy ágil cuando en el fondo no eres ágil? O sea, ¿qué sentido tiene que tú estés pretendiendo querer ser algo que no eres o que quizá tu organización no está lista para eso? Lo único que estás haciendo es generarte más problemas porque quieres amoldarte a un paradigma que tu organización culturalmente no está lista. Este es el problema de fondo, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día se habla de que el Lean es el futuro y en realidad es el presente, porque eso de ser ágil requiere cierta cultura y esa cultura nosotros no la poseemos porque requieres de esa cultura pragmatista. O sea, esto de la agilidad yo entiendo que viene de los gringos, no viene de Latinoamérica. La filosofía pragmatista es muy norteamericana, por eso que ellos constantemente están evolucionando y están buscando el tema de la mejora continua. Pero en Latinoamérica no ha pasado no ha pasado por esto, no tiene esta filosofía. Lo único que hace es, ya, esto es lo que está de moda, ok, entonces yo lo tengo que hacer así y si no funciona, bueno, tengo que hacer todo lo que yo pueda para que funcione. Ese es el problema, ¿me dejo entender? El problema es ese. O sea, si tú fueras pragmatista, tú dirías, no me funciona, tengo que hacer algo diferente. No, aquí es, no me funciona, pero es lo que me dijeron que funciona. Y yo tengo que hacer que funcione. Y voy a seguir haciendo hasta que funcione. No me importa cuánto desperdicio yo tenga que hacer, porque yo quiero que funcione. Carlos, otra pregunta ahí del mismo tema. Digo, yo no entiendo, o sea, estoy entendiendo con lo que me explicas mucho más el tema del pragmatismo, ¿no? Pero no, me queda como la impresión de que entre más exigiera yo a mi equipo ser pragmáticos, menos o sea, entre yo más les pida que hagan cosas comprobables, basados en teoría y en experimentación o sea, una suma de los dos, un punto medio que sea comprobable, ¿no? Más o menos. No me estoy perdiendo de intentar cosas diferentes y de innovar con el equipo, no va un poquito en contra del pragmatismo en la acción. No, porque justamente el pragmatismo sostiene eso, porque, digámoslo de este modo, o sea, yo estoy haciendo experimentos ¿para qué? Para encontrar algo, ¿cierto? Tiene sentido que yo haga experimentos. El pragmatismo no te está diciendo quédate solamente en lo comprobable. El pragmatismo te está diciendo hay una realidad que no la vas a poder conocer totalmente. Hay una realidad que se presenta a ti y que está pronta a ser descubierta por ti. Y por ende, como está pronta a ser descubierta, tú no la agotas. Y como la realidad no se agota, tú constantemente, tus creencias, tus ideas van a estar en constante evolución. Porque conforme vayas avanzando, tus creencias van a ir mejorándose conforme a esta realidad que es inagotable. Entonces, la experimentación es parte básicamente del pragmatismo, porque vas a aparecer, o sea, digamos, ¿por qué empiezas a experimentar? Si ya algo te está funcionando bien. ¿En qué momento experimentas? O sea, ¿tú crees que sería inteligente en decir, oye, me está funcionando esto, pero voy a experimentar para ver si hay una mejor forma? ¿Realmente valdría la pena experimentar algo cuando ya algo me está saliendo bien? O sea, tiene que tener un sentido, ¿no? Yo experimento porque digo, esto no me está funcionando. Voy a hacer un experimento para ver si puedo hacer algo mejor. Sí, bueno, sí, no, la verdad es que, pues yo no sé por qué, o sea, como dices tú, no tengo mucha idea de por qué o mucha lógica detrás de por qué querría experimentar si algo está saliendo bien, pero pues no sé, tal vez tema de curiosidad o algo. A mí sí me gustaría como tener equipos que sigan experimentando, aunque las cosas salgan bien, ¿no? Tal vez tiene que ver con mi personalidad, no sé, pero pues sí, ¿no? Que experimenten, que prueben cosas nuevas, porque tal vez en algún momento vamos a encontrar algo mejor, ¿no?
Correcto, ya, pero ahí está justamente ese el asunto. Te das cuenta de lo que tú estás creyendo. O sea, yo voy a que lo que tú estás creyendo es muy pragmatista. Porque ¿qué estás presuponiendo? Que puede haber algo mejor, ¿cierto? Y si hay algo mejor es porque yo no soy capaz de conocerlo todo. Y lo que hoy me funcione, mañana más tarde puede ser que me deje de funcionar. Entonces yo tengo la posibilidad de adaptarme al cambio, porque presupongo que esta realidad es inagotable. Por eso sigo aprendiendo de la realidad y sigo evolucionando. ¿Qué pasa si tú no tienes esta idea? ¿Qué estarías haciendo? Lo No mismo siempre. experimentarías. Okay. ¿Cómo? Sí, lo mismo siempre, pensando que eso es la verdad absoluta sin darte cuenta que puede haber otros matices, ¿no? Ya, y cuando tú vas a una empresa o organización a resolver estos problemas de agilidad, ¿no te encuentras con ese tipo de ideas? Siempre lo hemos hecho así. Claro, te Si no encuentras está con roto, no todo, lo sí, arregles. claro. Si no está roto, no. Ya, pero ¿por qué? O sea, eso justamente impide la innovación. O sea, porque no hay una filosofía pragmatista. Si la gente fuera pragmatista, se daría cuenta que no necesariamente tiene que actuar así. Por eso que, como te repito, Latinoamérica tiene ese problema. O sea, culturalmente hablando, Latinoamérica no es muy pragmatista. Por eso sigue haciendo lo mismo, a pesar de lo que no le funcione, pudiendo tener otras opciones. O sea, eso es muy cultural, básicamente, de lo que nosotros tenemos como Latinoamérica. En cambio, Estados Unidos es pragmatista, aunque obviamente ya está perdiendo esta idea pragmatista, se está volviendo un poco ideológico, ¿no? Pero cuando tú tienes este pragmatismo, a ti te permite poder adaptarte constantemente porque tienes una filosofía que la sostiene. De acuerdo. Oye, Carlos, cambiándole ahí un poco el tema o sea, aquí a lo que estamos hablando, ¿qué opinas de las certificaciones entonces? O sea, ahí pues estamos diciendo que las certificaciones pues son meramente teóricas, ¿no? ¿Crees que tienen valor? ¿Crees que son un complemento? ¿Qué opinas? O sea, yo creo que las certificaciones sí son importantes, ¿no? Porque certifican algo. El problema es qué mecanismo estás tú usando para certificar ese algo, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso que tú estás realizando para que lo que tú estás certificando realmente sea cierto? Por ejemplo, en las escuelas de negocio, por ejemplo, en Harvard, se usa mucho el método de casos. ¿Por qué se usa el método de casos? Porque el método de casos simula una cierta realidad y permite a los, digamos, estudiantes generar esa experiencia de cómo sería actuar en cierta situación. Entonces, lo que yo estoy haciendo es preparándote a ti para situaciones similares que te puedan ocurrir y ayudarte a desarrollar cierto criterio que para cuando tú te encuentres en una situación nueva puedas estar mejor preparado para actuar de cierto modo. Claro. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno realiza una certificación o un curso donde no tienes una parte como esta? Solo lo sabe teóricamente, pero no la ha podido llevar a la práctica. No ha podido ver, digamos, las cuestiones que a veces se pueden dar o no se pueden dar, las excepciones y la forma de cómo en estas excepciones tú puedes actuar. Entonces, lo que te está certificando solamente es que tú has llevado un curso, pero no necesariamente que estén preparados. Nuevamente, imagínate el tema de arte, de las artes marciales. ¿Qué significa un certificado en artes marciales? ¿Significa que tú sabes los nombres de los movimientos o te certifica que tú sabes cómo hacerlos? No sé, la verdad nunca estudié karate. Me imagino que también te evalúan que los haces bien, ¿no? En un examen, en una prueba física. Correcto. O sea, no es lo mismo que tú digas, oye, soy cinturón negro, y tú digas, bueno, soy cinturón blanco. Los dos pueden saber lo mismo, pero ¿qué diferencia hay entre el cinturón blanco y el cinturón negro? En que el cinturón negro tiene años de experiencia practicando y sabe cómo hacerlo. Y si tú te pelearas con un cinturón blanco que con un cinturón negro, la diferencia sería abismal. Te iba a decir, bueno, así podemos evaluar a un coach, entonces, en base a su experiencia, pero pues podría ser un coach que le ha cajeteado 10 años de su vida y pues no tampoco sabe si hizo buen trabajo en las transformaciones donde participó o no, ¿no? Entonces, pues no aplica esa. Correcto. Por eso que es un poco engañoso solamente confiarte en las certificaciones. Si tú te vas a identificar como un coach, es porque realmente tú eres consciente de los resultados que tú tienes. O sea, puedes tú haber revisado, comprobado que el trabajo que tú realizaste como coach realmente tuvo los resultados que tú dijiste o afirmaste que podías conseguir. Pero si no los conseguías, ¿cómo tú puedes confiar de que realmente eres un coach? Por eso a veces te aconseja cualquier consultor de LinkedIn y de tu currículum que pongas los logros, ¿verdad? O sea, conseguí incrementar en esta compañía un 10% el revenue, lo que sea. No tanto las actividades que hacía, sino los logros que tenían. Creo que va por ahí, por ese tema de pragmatismo, ¿no? Sí, pero tú sabes que tampoco eso te asegura algo, ¿no? Porque tú puedes mentir, ¿no?
así que Ah, tampoco no, eso es claro, muy suponiendo que estés diciendo la verdad, ¿verdad? O sea, hace sentido. claro, tampoco eso es muy pragmático que digamos, ¿no? Mm. O sea, lo que yo voy es que ahí es el tema de que es romper, como te digo, esa dicotomía entre teoría y práctica. O sea, yo considero que la agilidad es muy pragmatista. No puedes tú ser ágil si no eres pragmatista. No vas a tener una base filosófica que sostenga tu agilidad porque no vas a permitirle el paso a basarte en el experimento, en la experiencia, en la proyección de mi experiencia, en la inteligencia humana, sino que quizá puedes quedarte en una cuestión de cosas, de cómo deberíamos hacerla, pero sin pensar que estas cosas que en un momento funcionan pueden dejar de funcionar. Entonces, ¿cómo yo provoco esto en una organización? ¿Cómo yo hago que una organización pueda constantemente evolucionar? O sea, creo que ese es el trasfondo, ¿no? Con el tema justamente del pragmatismo, ¿no? O sea, yo no creo que nuevamente sea el empirismo, ¿no? Porque creo que, como te digo, empíricamente puedes hacer algo mal, muchos años muy mal, ¿no? Y en cambio, si tú eres pragmático, vas a tener la posibilidad de poder adaptarte a su contexto, ¿no? Por eso que la gente habla de pragmático, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de un liderazgo pragmático, es porque tú te vas adaptando al contexto, ¿no? Y puedes en algún momento tomar un estilo autoritario y en otro tú puedes tomar un estilo democrático. Allá el coach pragmático tendría que ser aquel en decir, ok, no te funciona Scrum, ok, prueba con Kanban. No te ayuda, no te sirve o no te funciona muy bien hacer con puntos de historia. Bueno, hazlo con horas, hazlo con tallas. O sea, puedes usar diferentes maneras de cómo lograr lo mismo por diferentes caminos y todas pueden ser igualmente válidas si es que tienes el resultado esperado con lo que tú estás diciendo. Sí, sí, ya te voy cachando la idea, ¿no? Tiene mucho que ver con enfocarte en los resultados, ¿no? Y poder medir que lo que estás proponiendo realmente te consiga eso lo que esperas, ¿no? O sea, no nada más, ya lo hice y porque lo hice en cierto contexto lo voy a aplicar aquí, creer que esa es la verdad, ni tampoco ya leí y tal. Fíjate que a mí me pasa algo similar o algo que no había caído en cuenta cuando entrevisto ahí para la empresa, entrevisto Scrum Masters, ¿no? O sea, me ha tocado muchas personas que me dicen, es que considera la experiencia que trae el Scrum Master. Y dices, sí la considero, pero si no ha leído la guía, no lo voy a contratar. O sea, si llega un Scrum Master que llega a 10 años y me dice, y yo veo que lleva 10 años y sabe hacer todo lo que yo le estoy platicando de refinamiento, pero no sabe que el refinamiento no es un evento oficial o no sabe que el sprint es un evento oficial, como dice la guía, y no ha leído la guía, por eso me entero, pues no importa que tengas 10 años haciendo Scrum, si no sabes el fundamento, ¿no? O sea, si de repente le preguntas y no te sabe decir un valor del manifiesto ágil, pues ¿cómo voy a contratar a una persona que no te puede decir un valor del manifiesto ágil, ¿no? O sea, es parte de la teoría que necesitarías sí o sí, en mi opinión, para poder experimentar y lo que quieras, pero sobre una base, ¿no? Entonces, eso ahorita me hace sentido. Claro, por eso te decía que lo que hay normalmente en Latinoamérica es una separación entre teoría y práctica. No, no, yo soy muy práctico, no necesito la teoría. Ya, pero ¿qué define que lo estés haciendo bien si tú no apelas a una teoría? No, es que yo solamente sé teoría. Ya, pero ¿cómo sabes que esa teoría funciona si no apelas a una práctica? Claro. No puedes tú evolucionar si no juntas las dos. No puedes hacer experimentos si no juntas las dos. O sea, a eso es lo que yo voy, ¿no? O sea, si la agilidad, digamos, existe, es porque Norteamérica parte de una perspectiva pragmática, porque lo que nosotros damos cuenta es que hay una evolución. No entiendo que se aplicaba, digamos, un enfoque lean al desarrollo de software y cuando se dieron cuenta de que esto no funcionaba, buscaron otros métodos. El mismo manifiesto lo dice, ¿no? Hemos encontrado nuevas formas, promovemos, o sea, ¿qué significa eso? Ahora le pregunto, o sea, ¿por qué nació allí y por qué no nació nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo como eso? ¿Por qué nace allí y por qué no nace acá? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que en unos países haya más innovaciones y en otros países no? Justamente es eso, el pragmatismo. Si tú no eres pragmático, te vas a quedar o te vas a anquilosar con una cosa que la presumes como verdadera y no la vas a cambiar. La vas a tomar como un dogma o como una verdad indiscutible. Y el pragmatismo te dice eso no es tanto así, porque eso puede ser diferente. Entonces, ¿cómo tú rompes eso en una organización? Ese es el problema de fondo. Por eso es como que la mayoría habla de pragmatismo, pero al final no entiende qué es el pragmatismo. Yo, por ejemplo, me acuerdo haber hablado con una persona que
cuando yo le contaba, oye, yo entiendo que esto de la agilidad es un mindset y tiene que ver con la forma de cómo la gente piensa, pero creo que ahí hay una cuestión que es un trabajo mucho más profundo, ¿no? Y trataba de conversar con él y me dice, no, esas son conversaciones bizantinas. Yo me enfoco en la práctica, ¿no? Y en lo que tengo. Entonces decía, oye, ¿te imaginas llevar a este tipo de persona a una discusión sobre, por ejemplo, oye, ¿vamos a seguir usando esto o vamos a seguir usando el otro? O sea, ¿te imaginas en una discusión de agilidad? Quizá va a decir, no, son discusiones bizantinas, ¿no? Hay que preocuparnos por la práctica. O sea, desprecia la teoría, ¿me entiendes? ¿Y quién le asegura que esté haciendo antipatrones de agilidad? O sea, si se basa solamente en la práctica, ¿no? Entonces, cuando tú rompes eso y te das cuenta que la teoría ayuda a la práctica, la teoría, empiezas a generar un bucle interesante, ¿no? Por eso refiero a que es el pragmatismo, ¿no? O sea, sin pragmatismo tú no puedes sostener eso. Vas a asumir que la teoría es mala, que no te sirve, que es un dogma, yo soy antidogmático, yo hago lo que quiero, hago lo que me funciona. Sí está bien, pero lo que te funciona no necesariamente significa que sea así, ¿entiendes? O sea, a lo que tú le denomines no necesariamente es tanto de ese modo. Entonces, el pragmatismo te permite ir mejorando cada vez eso. Eso es lo que yo considero que es el problema de fondo. De acuerdo, Carlos. Pues ya pasamos la hora. Por último, ¿quieres recomendarle a la gente en dónde te podría seguir? ¿Estás creando algo de contenido por ahí? ¿Tienes algún curso? ¿Cómo podemos aprender un poquito más de ti y también de este tema del pragmatismo, ¿no? Si queremos seguir indagando. Bueno, es un tema que sigo igualmente, digamos, investigando, ¿no? Sigo investigando al respecto, no es un tema tampoco que sea muy sabio, pero se pueden comunicarme, ¿no? O sea, me pueden encontrar quizá en LinkedIn, ¿no? Como Carlos Pérez, ¿no? Y entre paréntesis Charlie, y por ahí podemos quizá conversar. Estoy tratando de generar un poco de ideas, ¿no? Quizá en algún momento habrá un curso, ¿no? Sobre este tipo de temas para leer los textos, porque creo que es fundamental el ver el tema del pragmatismo, por lo menos con respecto a la agilidad, porque creo que es lo que sostiene. O sea, si tú no eres pragmático, difícilmente vas a poder tener ese nivel de agilidad. Puede ser que estés haciendo cualquier cosa menos agilidad, porque te estás enfocando solamente en las prácticas, pero no te estás enfocando quizá en los valores, en los principios o quizá en las creencias, ¿no? Y como tú presupones que eso es teoría y que lo que importa es la práctica, quizá estés solamente usando o haciendo otras cosas que no necesariamente podrían denominarse como agilidad. Entonces, esa forma de cómo ver el mundo como dos polos opuestos entre teoría y práctica está de problema. Lo que uno requiere es poder tener las dos unidas y eso lo sostiene el pragmatismo. Fíjate que creo que le dejamos ahí el tema a la audiencia de tarea. Me parece que justamente en esta labor que hacemos como agilistas, como Scrum Masters, como Agile Coaches, lo que sea, creo que en especial en estas actividades, a diferencia de un ingeniero que construye una casa o un abogado que agarra el libro y tiene que aplicar la ley, deja mucho a la interpretación y a la vivencia personal la manera en la que actuamos y hacemos nuestro trabajo en el día a día, ¿no? Creo que hay mucho margen para hacer las cosas bien o mal, a diferencia de otros trabajos que es, pues, sumar 2 más 2 y es 4, ¿no? Ahí está. Entonces, creo que es un tema muy importante porque tal vez a partir de aquí muchos digamos, y creo que ahí está el valor de esta conversión, ¿no? O sea, yo me voy de aquí diciendo, oye, ¿realmente lo estoy haciendo bien por enseñarle a la gente a usar story points? ¿Realmente le estoy haciendo bien a la gente al ser consultor y que me pidan safe y ponerle safe? ¿Estoy haciéndole un bien o un mal a la empresa? O sea, ¿cómo están los resultados? Creo que ese despertar de esa conciencia es de mucho valor y te agradezco que hayas traído ese discusión a la mesa y aquí al podcast. Y pues nada, te agradezco muchísimo. Vamos a dejarle a la gente tus links a tus redes sociales, tu correo, etcétera, para que te puedan buscar y seguir platicando el tema. Y pues mil gracias, ¿no? No sé si hay algo más que quieras platicar, comentar. Sí, bueno, yo creo que justamente eso es lo más importante, ¿no? Considero que los latinoamericanos somos muy inteligentes, pero creo que no nos la creemos. Y eso debe romperse. Debemos promover en nuestras organizaciones que la gente sea más inteligente y cada vez menos estúpida, porque ese es el problema de fondo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo logras tú eso? Pues generando una confianza en la inteligencia humana. Y creo que nuestro problema es histórico, porque somos mestizos y hasta ahora no comprendemos ni aprovechamos la riqueza de las dos civilizaciones o culturas de las cuales nos encontramos. Y aquí yo apelo a que cada una de las personas revise realmente en su propia tradición histórica lo que realmente le ha funcionado y lo que realmente le es útil y darse cuenta que nosotros no tenemos nada que envidiar a otras culturas o otras civilizaciones. Machu Picchu no se hizo con Scrum, no se hizo con Design Thinking, ni con PMI,
ni con Design Sprint y tanta metodología gringa. El problema es cómo lo hicieron. Ya, eso nos dice algo. El asunto es descubrir qué hicieron ellos y nosotros poder retomarlo. Entonces, lo que ellos hicieron fueron personas inteligentes que confiaron en la inteligencia y por ende no necesariamente nuestro tope mental o nuestro tope intelectual es lo que tengan que decir los norteamericanos o los europeos. No, nosotros debemos romper esa barrera. En este sentido, ¿a qué nos debería llevar el pragmatismo? A decir, no quiero usar Scrum, no quiero usar Kanban, no quiero usar XP, yo quiero hacer algo propio. Pero esto propio funciona y hasta quizá lo puedo hasta exportar. ¿Me dejo entender? Eso para mí es lo importante. Entonces, ¿para qué voy a seguir haciendo algo que no me funciona? Quizá no necesito Safe, no necesito Scrum, no necesito tanta cosa. Quizá necesito encontrar algo propio que descanse en nuestra propia tradición mestiza. Y por eso funcionaría. Y por eso no funciona, porque estás exportando algo en condiciones totalmente diferentes. Y estamos obligando a que funcione a las malas y por eso no va a funcionar. Eso es básicamente lo que quisiera recordar, ¿no? Entonces, quisiera ver personas que realmente discutan más, conversen, se debatan, cuestionen, generen nuevas ideas. Eso es lo que realmente a mí me importa como filósofo práctico. Gracias, Carlos. Pues bien interesante tu mensaje. Aquí pusimos nuestro granito de arena, ¿no? Con una buena conversación, creo yo. Espero que les haya gustado y que de Latinoamérica salga el próximo Scrum, ¿no? Como se llame, le ponemos un nombre ahí latinoamericano. Mil gracias, Carlos, y pues nos vemos en la próxima, a ver si pronto volvemos a echar una platicada, ¿va? Dale, Héctor, muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ti, hasta luego.